Imagínate que estás caminando por las calles de una civilización antigua. Cada piedra, cada estrato de tierra bajo tus pies guarda un secreto monumental. A nuestro alrededor, la tierra entera es un museo gigantesco que exige las huellas imborrables de un cataclismo sin precedentes. Es el diluvio universal. No estamos hablando de un mito. No estamos hablando de un mito pintoresco para los niños, sino de un evento histórico, de un evento tónico y geológico que transformó para siempre la paz de nuestro planeta. Esa agua furiosa que sepultó al mundo antiguo no solo dejó fósiles y cañones profundos, dejó una advertencia resonando a través de los siglos, un eco que choca frente a nuestra propia generación. Jesús mismo, el maestro de Galilea, trazó una línea directa entre aquel mundo perdido y el nuestro. Él dijo con una solemne y escalofriante amonestación: como en los días de Noé, así también fue los días y así será los días del Hijo del Hombre. Dijo Jesús. No era simplemente un constructor de barcos, Noé. La Biblia lo llama como un pregonero de justicia. Durante 120 largos años, mientras el cielo estaba despejado y la lluvia era un fenómeno desconocido, Noé predijo un mensaje de juicio inminente. Fue la última oportunidad para que la raza humana entrara a un lugar de refugio antes que el agua lo arrasara todo. Hoy en día la historia rima con una precisión que asusta. Así como Dios envió a Noé para anunciar al mundo antiguo, en el libro de Apocalipsis capítulo 14 vemos cómo Dios está enviando un último mensaje de advertencia a nuestra generación, justo antes del juicio final que va a ser por el fuego. Ese no es el mensaje de un hombre solitario con un martillo, el de Noé, sino que el mensaje de los 3 ángeles que vuelan en medio del cielo. Ese mensaje es escuchado y este es el último mensaje que el planeta Tierra recibirá antes de que Él venga del cielo y los abra. Veamos al Hijo del Hombre, veamos a Jesús en una nube blanca con una hoz aguda sentada en su mano, listo para la cosecha final. Distinta al momento, y mira en la magnitud de cómo es esto. Rechazar el mensaje de Noé significó estar fuera del arca y perder la vida en las aguas turbulentas. ¿Qué cree que significaría rechazar el último llamado angélico? La respuesta es tan clara como también estremecedora. Nuestra eternidad depende de cómo nosotros respondamos a ese mensaje de los 3 ángeles hoy. El primer ángel irrumpe con una escena profética, un grito que debería sacudirnos hasta la médula. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ha llegado, dice las Escrituras. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así es que fíjate en las palabras exactas. La hora de su juicio ha llegado. No dice que vendrá en algún momento. Dice que ya llegó. Dice que ya está aquí, y sabemos sin lugar a dudas que este juicio ocurre antes de la segunda venida de Jesús, porque inmediatamente después de este juicio, después de que los ángeles terminan de hablar en el capítulo 14, Jesús aparece para cosechar la tierra. Este es un juicio investigador, el que se está haciendo en este momento. Es un proceso divino que determina quién está listo para encontrarse con Dios, con su Creador, y quién ha decidido también aferrarse también a su propio egoísmo. Entonces, para entender cuándo se activó este reloj profético y cuándo comenzaron verdaderamente los días de Noé, para esta generación, nosotros tenemos que hacer algo muy fascinante. Debemos cruzar el puente desde el Nuevo Testamento hasta las antiguas profecías del capítulo de Daniel, del libro de Daniel. Viajaremos al año 1816. Conocí a un hombre llamado Guillermo Miller, un granjero estadounidense, ex capitán de la milicia y ex deísta.
y también era escéptico a la Biblia. Un día, leyendo un sermón en su iglesia local, el Espíritu Santo rompió sus defensas intelectuales y la idea de un Salvador tan compasivo que estuviese dispuesto a pagar la pena por sus pecados, por nuestros pecados, y librarnos de la muerte, lo impactó a él como un rayo. Guillermo no se confrontó con una fe superficial. Se sentó con su Biblia y una concordancia y decidió estudiar desde Génesis capítulo 1 versículo 1, prometiéndose no avanzar hasta entender cada versículo. En su búsqueda exhaustiva, él decidió hacerlo de forma metódica. Miller se topó con una de las profecías más asombrosas y largas y sorprendentes de todas las escrituras. En Daniel capítulo 8, el versículo 14, leyó la conversación entre seres celestiales que decían hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario sería purificado. Miller no lo sabía en ese momento, pero había tropezado con el reloj cósmico de Dios. Esta profecía de las 2300 tardes y mañanas revelaba el día y el año exacto que comenzaría el juicio final de la tierra. Pero ¿cómo descifrar entonces este enigma? Miller tuvo que aplicar una llave maestra para la misma Biblia, porque esta misma llave está proporcionada en los libros de Ezequiel y el libro de Números. En la profecía bíblica, un día es igual o equivalente a un año profético, un año literal. Esto significa que la profecía abarcaba un inmenso periodo de 2300 años. Entonces la pregunta es, ¿cuándo comenzaban a contar esos 2300 años? Esa es la pregunta. La respuesta está escondida en el siguiente capítulo de Daniel. En el capítulo 9, el ángel Gabriel vuelve otra vez para darle a Daniel el punto de partida de este largo periodo de tiempo, conectándolo con una profecía sobre la llegada misma del Mesías. Y Gabriel le dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces ahí está la clave. El cronómetro celestial comenzaría a correr el momento exacto en que se emitiría un decreto oficial para restaurar y reconstruir la ciudad de Jerusalén, que en ese entonces estaba en ruinas en el tiempo de Daniel. Miller entonces buscó en los registros bíblicos e históricos y encontró ese decreto en el libro de Esdras, capítulo 7. Ese decreto fue emitido por el rey persa Artajerjes I. La historia secular y la cronología confirman que el 7º año del reinado de Artajerjes, cuando este decreto se envió y se puso en vigor, fue en el otoño del año 457. Ahí está el punto de partida en la historia. La profecía se despliega con una precisión perfecta que desafía al mismo ateísmo. Gabriel dijo que habían 69 semanas, o sea 483 días proféticos, es decir 483 años literales, hasta la aparición del Mesías. Entonces, si cuentas 483 años hacia adelante, desde el otoño del 457, recordando que no existe el año 0 en la historia, llegas exactamente al año 27 después de Cristo. ¿Qué sucedió entonces en el año 27 después de Cristo? Fue el 15º año del imperio de Tiberio César. En las aguas del río Jordán, un hombre llamado Jesús de Nazaret fue bautizado por Juan. El Espíritu Santo descendió como en forma de paloma y fue ungido por Dios. La palabra Cristo y Mesías significa exactamente eso, el ungido de Dios. Así es que Jesús comenzó su ministerio público en el momento
profético exacto. Y como lo predijo Gabriel, a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio después, en la primavera del año 31 después de Cristo, el Mesías fue cortado, o sea, crucificado, haciendo cesar el sistema de sacrificios de animales, porque el verdadero Cordero de Dios había derramado su propia sangre. Así es que la precisión matemática de las profecías de las 70 semanas, o sea, 490 años, con respecto a la primera venida de Cristo, le dio a Miller una confianza inquebrantable a las Escrituras. Y esas 70 semanas eran la primera porción cortada, de los grandes 2300 años. Si el comienzo era sólido, entonces el final debía también ser sólido. Así que con el corazón latiendo a 1000 por hora, Miller calculó el resto de la profecía. Si restas entonces 490 años a los 2300 años totales, te quedan 1810 días. Si le sumas 1810 años al año 34, entonces llegas a una fecha que encendería un avivamiento mundial en aquel entonces, el año 1844. Luego el santuario sería purificado. Miller y sus miles de eruditos cristianos de diversas denominaciones en todo el mundo concluyeron que el santuario era la tierra, y que purificar significaba que Jesús regresaría entonces en el año 1844 para limpiar este planeta con el fuego. La emoción entonces era indescriptible. Predicaron con lágrimas en los ojos: la hora de su juicio ha llegado, predicaban. Prepárese para encontrarse con su Dios. Pero llegó el año 1844 y los cielos permanecieron en silencio. Jesús no regresó a la tierra. La decepción fue tan amarga, profunda y además aplastante, que muchos se burlaron, otros abandonaron la fe. La pregunta era: ¿se había equivocado entonces la palabra de Dios? ¿Había fallado la matemática divina? Pues la respuesta es que no. La fecha era absolutamente correcta. El error, como estaban a punto de descubrirlo, estaba en el evento. No habían entendido que el santuario iba a ser purificado. Para entender entonces eso, necesitamos entonces levantar la mirada de la tierra y dirigirnos entonces nuestra mirada hacia el cielo. La mañana siguiente a la gran decepción o el gran chasco, 2 hombres caminaban abatidos por un campo de maíz para evitar las burlas de sus vecinos. Uno de ellos era Ira Edson. De repente se detuvo en seco, como un destello de luz divina atravesó la niebla de su tristeza, y una de las verdades de las Escrituras iluminó su propia mente. Corrió hacia su Biblia, la abrió, y en la carta de los Hebreos él leyó las palabras que cambiarían la historia de la teología para siempre. Dice las Escrituras: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó en la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 8, el versículo 1 y 2. Así es que el santuario a purificar no era la tierra. Había un santuario real que estaba en el cielo, que era tangible. Entonces, para poder comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo en 1844, debemos entonces nosotros mirar el modelo a escala que Dios le dio a Moisés en el desierto. El santuario terrestre del Antiguo Testamento no era una tienda común o al azar, era una clase objetiva 3D del plan de la salvación que Dios tenía para la raza humana. Cada mueble, cada sacrificio, cada gota de sangre derramada era una profecía viva sobre cómo Jesús nos salvaría de la maldición del pecado. Cuando un israelita pecaba, la paga de ese pecado era la muerte. Pero Dios, en su infinita misericordia por los seres humanos, proveyó un sustituto. El pecador traía un cordero sin defecto al atrio del santuario, ponía sus manos sobre la cabeza del animal que era inocente, confesaba sus transgresiones a Dios y simbólicamente la culpa que él tenía pasaba del hombre al animal. El cordero era degollado
que representaba la futura muerte de Cristo Jesús en la cruz, y su sangre era llevada adentro del santuario, en el lugar santo. A través de este proceso diario, el pecado era perdonado, el hombre quedaba libre de todo lo que había hecho, pero el registro del pecado era transferido y acumulado en el santuario. A lo largo de todo el año se hacía esto. Pero este sistema tenía un clímax. Una vez al año, en el sagrado día de expiación o el Yom Kippur, el sumo sacerdote realizaba una ceremonia aterradora y solemne. Vestido con ropas especiales, el sumo sacerdote cruzaba el velo y entraba al lugar santísimo, la habitación más íntima donde descansaba el arca del pacto con los 10 mandamientos. Esto es fascinante, y donde la presencia de Dios literal brillaba en la Shekinah. En ese día el santuario era purificado de todos los pecados acumulados durante todo el año. Era el día del juicio para la nación de Israel. Si un israelita no había confesado sus pecados, si no afligía su alma, no podría participar de ese juicio. Así es que la Biblia ordenaba que fuera cortado de su pueblo, sacado. El libro de los Hebreos nos enseña que todo esto era una sombra de la realidad celestial que iba a venir. Cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, no solo se sentó en un lugar, sino que entró como sumo sacerdote en el lugar santo del santuario celestial. Allí él iba a aplicar los méritos de su sangre derramada en la cruz, intercediendo por cada pecador arrepentido. Pero la profecía de Daniel capítulo 8 versículo 14 nos dice que al final de los 2300 años, en 1844, en el día de la expiación, comenzaría a nivel cósmico. En ese año profético, Jesús pasó del lugar santo en el santuario celestial al lugar santísimo. Así es que cuando la fase final de su ministerio, el juicio investigador previo al advenimiento de Cristo Jesús, así es que esto es exactamente lo que proclama el primer ángel de Apocalipsis capítulo 14. La hora de su juicio ha llegado. Desde 1844 los libros del cielo están abiertos. Se están revisando las vidas de todas las personas que confesaron el nombre de Cristo Jesús. Es un tiempo solemne, pero un tiempo de terror para el creyente. Mira, nuestro juez es también nuestro abogado. Él siente nuestras debilidades, conoce nuestras luchas. En cierta manera, Él sabe y Él anhela purificar el santuario celestial, eliminando finalmente el registro de nuestros pecados. Finalmente, lo terrorífico sería quitar todos nuestros pecados. Así es que aquí es donde la tipología del santuario se conecta de una manera muy abrumadora con los días de Noé. Así es como el mensaje de Noé fue una invitación, y así como el mensaje de Moisés de Noé fue una invitación urgente a entrar al arca, el refugio físico antes de la tormenta, el evangelio eterno predicado hoy es una invitación para entrar en el santuario, en el refugio espiritual de Dios. ¿Y cuál es entonces ese refugio? Cuando tú cruzas el velo hacia el lugar santísimo, ¿qué tú puedes encontrar allí? En la adoración y en la presencia de Dios, el arca del pacto. La palabra arca significa literalmente refugio o cofre de seguridad. El arca del pacto entonces contenía la inmutable ley de Dios, los 10 mandamientos, la norma de justicia del universo. La ley nos muestra nuestra terrible condición egoísta, nos condena como pecadores. Pero cubriendo esa ley, encima del arca estaba el propiciatorio. Era el asiento de la misericordia rociado con la sangre del sacrificio. Así es que al aceptar el evangelio hoy es entrar por la fe a ese lugar santísimo con Jesús. Es aceptar el nuevo pacto de Cristo Jesús. Dios nos
hace dos promesas insondables en este pacto: la promesa de la misericordia, la justificación, y la promesa de la restauración, o sea, la santificación. Primero, cuando nosotros llegamos destrozados, culpables, al pie de la cruz, el altar de sacrificio, Jesús toma su vida perfecta y su muerte expiatoria y la coloca en nuestra cuenta bancaria espiritual. Y esto es muy fascinante. Somos perdonados y tratados por el Padre como si nunca hubiésemos hecho nada, como si nunca hubiésemos pecado. Eso es justificación. Pero Dios no nos perdona para dejarnos esclavizados al mismo egoísmo que destruye el mundo. Así es que Él promete en Hebreos capítulo 8: pondré mis leyes en su mente, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Esa es la obra de la santificación. A través de la comunión diaria, de alimentarnos diariamente del pan de la palabra de Dios, de la oración en el altar del incienso y de ser iluminados por el Espíritu Santo, Cristo entonces comienza a reproducir su propio carácter desinteresado en nosotros. La salvación no solamente es el perdón, es una curación radical para el alma. En los días de Noé, la gente creía que estaba a salvo rindiéndose desde la era montaña. Mira, hoy muchos creen que están a salvo ignorando la ley de Dios y confiando en una gracia barata que no transforma el corazón. Pero la advertencia resuena y es muy clara. El refugio solo se encuentra aceptando el pacto completo. Dios, que es un experto en pedagogía divina, nos dejó señales, dos emblemas visuales e imborrables de este pacto eterno, para que nunca pudiésemos olvidarnos acerca de esto, acerca de sus promesas. Él colgó el arco iris en las nubes después del diluvio, como una garantía infinita de su misericordia. Pero entonces, ¿cuál es la señal de su poder para santificarnos, para recrearnos, para hacernos santos? ¿Cuál es el emblema de nuestra lealtad al Creador en la hora del juicio? La respuesta a esa pregunta es muy fácil. Es el epicentro, esa respuesta, de la última gran controversia de la historia humana. Mira, hasta aquí hemos viajado a través del tiempo, desde las aguas turbulentas del diluvio hasta el silencioso santuario celestial. Ahora entonces llegamos a una encrucijada final, al corazón mismo de la crisis que dividirá la humanidad en los últimos días. Regresamos al clamor del primer ángel, Apocalipsis capítulo 14. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mira, esto no es una frase genérica sobre la adoración, es una cita directa, casi palabra por palabra, del corazón de la ley moral de Dios, específicamente del cuarto mandamiento. Éxodo 20:11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día séptimo y lo santificó. El mensaje del tiempo del fin nos llama de vuelta otra vez al Creador, y la señal inconfundible de la creación es el sábado bíblico. Dios diseñó la tierra en 6 días, y el séptimo día, el sábado, Él cesó su obra, lo apartó de todo uso común, lo bendijo y también lo santificó como un monumento eterno en el tiempo. Cada vez que el creyente verdadero cesa de sus trabajos seculares para adorar en el séptimo día, levanta una bandera, un estandarte en medio de un mundo ateo, proclamando: yo no soy producto del azar, yo pertenezco al Dios creador del universo. Pero el sábado es mucho más que un recordatorio de nuestro origen, es el sello del nuevo pacto. Ezequiel 20:12 dice: Dios declara allí y dice: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico.
Así es que mira, escucha atentamente. Si Dios tuvo el poder de crear el mundo de la nada, mediante su propia y sola palabra, y si tuvo el poder de santificar un día en específico, hacerlo santo, entonces Él tiene el poder creador necesario para tomar un corazón de piedra lleno de egoísmo y de pecado, recrearlo y hacerlo santo. El sábado es la señal exterior de una obra interior que se está haciendo. Guardar el sábado no es tratar de ganar la salvación por las obras, es exactamente lo contrario. Es descansar básicamente de todos nuestros trabajos para reconocer espiritualmente que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que tú no te puedes salvar a ti mismo, a ti misma. Reposamos por completo en la obra terminada de Cristo y en su poder para que nosotros podamos ser santificados. Es el antídoto divino contra el orgullo humano. Y es donde el drama del tiempo y del fin se vuelve asombrosamente claro. A medida que nos acercamos más al año profético de 1844, mientras el cielo preparaba el inicio del juicio investigador y Dios levantaba un movimiento para llamar la atención al mundo de vuelta otra vez al Creador, a su santuario y a su día de reposo, el gran adversario Satanás también desató una contraofensiva más masiva y destructiva de la historia intelectual. Y no es casualidad que las ideas que han envenenado al mundo y secularizado al mundo entero explotarían exactamente en ese mismo periodo de la historia. En 1844, Karl Marx en París estaba forjando los manuscritos que darían el nacimiento al comunismo, un sistema que llamaría a la religión el opio del pueblo. Esto es interesante. Y erradicaría al Dios de la Biblia. En la misma década, Charles Darwin estaba elaborando los borradores de lo que se publicaría como el origen de las especies, casi en el mismo tiempo. Una teoría basada en la muerte y en la selección natural que buscaría aniquilar por completo el concepto y el relato de la creación de Génesis capítulo 1, sustituyendo al gran diseñador Dios inteligente por millones de años de procesos ciegos. Al mismo tiempo, el espiritismo moderno estaba disfrazando con toques en la nueva era. Así es que todo esto cobraba los sucesos que estaban por llegar y que estaban llegando como un engaño satánico de la comunicación de los muertos, la inmoralidad y todas estas cosas. Así es que yo te quiero hacer una pregunta. ¿Ves el choque de dos cosmovisiones gigantescas? Por un lado, el mensaje del primer ángel grita al mundo: adorad al Creador, el juicio ha llegado, descansad en las promesas de su propio pacto. Y por otro lado, el adversario entonces también lanza filosofías que le gritan a la humanidad: no hay Creador, venimos de la bestia, venimos y tampoco hay juicio, y tú eres tu propio Dios. Así es que la institución del sábado es la misma señal de lealtad al verdadero Creador. Tú has sido atacado y has sido atacada de igual manera como ha sido atacado esta gran verdad, y lo han atacado por medio de la observancia del domingo, el antiguo pagano día de adoración al sol. No solo por el mundo secular ha sido atacado, sino trágicamente también ha sido atacado por el mundo cristiano hoy en día. Estamos parados exactamente donde estuvo la humanidad en los días de Noé. Estamos en los mismos días de Noé. La puerta del arca del nuevo pacto está abierta de par en par. Jesús, nuestro sumo sacerdote, te invita con brazos abiertos a entrar a su refugio, a recibir su misericordia y a permitir que Él escriba su ley de amor en el corazón, y a levantar la bandera de su verdad restaurada. Mira, la multitud que está a tu alrededor quizás se burle de ti. La cultura secular te dirá que eres un fanático retrógrafo. Los cristianos
Te dirán que la obediencia a los mandamientos no es necesario y que el cuarto mandamiento es legalismo, que no se debería guardar. Pero mira, recuerda a Noé. Él no siguió a la multitud, él caminó con Dios. Su fe no se basó en la popularidad, sino que se basó en un así dice Jehová. Hoy el juicio se está llevando a cabo en los atrios celestiales. Tu nombre y el mío están en revisión. ¿Qué vas a hacer entonces tú con esta luz que tú has tenido? No pospongas tu decisión. No asumas que tendrás otro día o que tendrás otra oportunidad. El diluvio no avisó. La mañana que cayó la primera gota de agua, todo comenzó. La puerta de la gracia se cerrará en silencio. La invitación más dulce del universo es para ti en este preciso momento. Entra en el arca, entra en el reposo de Cristo Jesús. Acepta su gracia de transformación. Ama sus mandamientos como una expresión de tu devoción hacia Dios y prepárate para el regreso glorioso del Rey de Reyes. Mira, mi querido amigo, tú que me estás escuchando, sé que esta información es muy profunda y quizás en cierta manera desafía muchas creencias tuyas, pero la verdad tiene ese poder. Incomoda antes de liberar. Me encantaría entonces saber qué es lo que tú piensas. Déjame un comentario, por favor. ¿Qué te ha parecido lo más impactante de esta conexión entre el santuario celestial, el juicio y el día de reposo? Y si sientes que este mensaje te ha ayudado a ver el plan de Dios con una claridad más completa, dale por favor me gusta, compártelo con alguien que necesite entender estos tiempos, los tiempos en los que vivimos, y suscríbete por favor al canal para seguir explorando juntos las inmensas verdades de la profecía bíblica. No tienes que temer al juicio si tu abogado es Cristo Jesús. Mira, que Dios te bendiga, te llene de su Santo Espíritu y te dé el valor de entrar hoy mismo en el refugio de su amor eterno. Hasta pronto.